vimos, ya lo mencionamos. Ay, ¿por qué mi computadora no quiere estar conectada? Conéctate. Y aquí te pongo una imagen donde se pueden observar, ahora sí que de manera más, como más bonita. Aquí está nuestro acuífero. Aquí están estos que tienen nombres diferentes, que son acuicludos y acuicludos. Hay otros que se llaman acuitardos. Son parte de la siguiente clasificación. Aquí quiero que observes justamente es cómo se ve el acuífero confinado, o sea, dónde lo podemos observar. Aquí es donde va comunicándose. Vamos a hablar ahora sí del comportamiento frente al agua subterránea, o sea, cómo se comporta cada acuífero. Y considerando esto, vamos a hablar de la naturaleza geológica, o sea, que esto está en función de la naturaleza geológica del medio para almacenar y transmitir agua. Antes de llegar a este punto, en la parte anterior de la clase, yo te había mencionado que obviamente existen acuíferos kársticos, acuíferos fisurados y acuíferos detríticos. Cada uno de estos tres hace alusión, obviamente, a la naturaleza geológica que los genera. O sea, rocas sedimentarias, rocas ígneas, rocas carbonatadas. Y todo esto nos va a dar la función de almacenar y transmitir. Considerando esto, vamos a tener 4 diferentes comportamientos. Vamos a tener obviamente el acuífero tal cual, que es una formación geológica que almacena y que va a permitir el transporte del agua. Ellos sin problema, ¿no? Adquiero y traspaso, adquiero y traspaso. Es material poroso, es permeable, normalmente está formada de arenas, de gravas, de rocas calizas, o sea, hace alusión a rocas sedimentarias. El acuífugo, que es la formación geológica que no contiene agua en cantidades apreciables, por lo que tampoco permite una circulación. Son materiales que no son porosos, que no están fisurados y que aparte son impermeables. Hablamos de granitos y cuarcitas, básicamente rocas ígneas, no alteradas. Esos van a ser los que van a formar acuífugos. Los acuícludo, el acuícludo, ay, siempre, ese nombre siempre me cuesta trabajo. El acuícludo, que va a ser otra formación que va a almacenar agua, o sea, va a poder absorber el agua para almacenarla, pero que no la va a transmitir tan fácil. O sea, no, es un envidioso y no va a permitir que el agua se transmita tan sencilla. Aquí encontramos la presencia de arcillas, de magras, de piedra pómex, que tiene alta porosidad, pero que básicamente es impermeable. Entonces, los acuícludos absorben agua, pero no la transmiten o no la transmiten de manera tan eficiente como quisiéramos. Y por último están los acuitardos o el acuitardo, que es otra formación que es capaz de almacenar agua, pero que a diferencia del acuícludo, que no permite la circulación tan fácil, o sea, en el caso de los acuitardos, yo diría que es incluso tal vez nula. El acuitardo es un material poroso, pero muy poco permeable, como las limas, las arenas, las arcillas o las pizarras, que están un poquito fisuradas. Normalmente los acuitardos van a estar asociados a áreas semipermeables o semiconfinantes. Esta combinación que te había mencionado entre libre y confinante, ¿no? O sea, un semiconfinante, un semipermeable, está asociado a un acuitardo. Y aquí están todos, ¿no? Aquí tendríamos como la presencia de varios de ellos. Aquí está el acuitardo. Aquí estaría otro acuitardo. La presencia de un acuífero confinado, un acuífero libre, y seguramente este que dice impermeable debe ser un acuicludo. Este era un ejercicio que hacíamos en clase, pero bueno, por razones de que estamos cortos de tiempo, lo vamos a omitir.
No así, obviamente, la respuesta, ¿no? Esto sobre todo es para que tengas un resumen del acuífero, del acuitardo, del acuicludo y del acuífugo. Los cuatro van a manejarse por dos características, por porosidad y por permeabilidad. O sea, aparte de que te dije qué tipo de roca estaba asociado, también te mencioné estas dos características. Esto de pueden absorber, pero pues no pueden transmitir. Entonces, los acuíferos van a tener alta o moderada porosidad, los acuitardos alta o moderada porosidad, los acuicludos tienen alta porosidad, pero los acuífugos no la tienen, es muy baja o no la tienen. Y por lo tanto la porosidad va a inferir directamente en la permeabilidad, o sea, qué tan permeable es esa área. El primero pues es alta, es una permeabilidad alta, los acuíferos. Los acuitardos tienen baja permeabilidad y los acuicludos y los acuífugos tienen nula permeabilidad, porque aunque sí pueden transmitir agua, o sea, en el caso del acuicludo, es muy leve, es muy pequeño lo que pueden transmitir. Y los acuífugos realmente transmiten, pues, nada, ¿no? La permeabilidad es muy baja. Te pongo otro diagrama, creo que este está incluso más completo. Te pongo aquí la capacidad de almacenamiento, la capacidad para drenar, la capacidad para transmitir y la formación característica que van a tener cada uno de estos. Entonces, en los acuíferos, pues todo es alto, ¿no? Alta capacidad de almacenamiento, alta capacidad de drenar, alta capacidad de transmitir. Y sus formaciones, ya te lo había mencionado, generalmente rocas sedimentarias. Los acuitardos, aquí ya empieza a cambiar un poco, sobre todo la capacidad de drenar, porque siguen siendo altos almacenadores, pero pues tienen media baja para drenar, y no son buenos para transmitir. Aquí están las formaciones características. Los acuicludos, altos almacenadores, bajos para drenar y nulos para transmitir. Y los acuífugos, que son los que son normalmente nulos para todo, porque están asociados a rocas no modificadas volcánicas. Entonces, este cuadrito me gusta mucho. Yo te recomiendo que te lo aprendas. Esa es mi recomendación, porque tu amiga la maestra soy. Que te lo aprendas, ¿sale? Acuérdate de este cuadrito, es muy importante. Vamos a avanzar. No sé si estás copiándolo, si quieres que me detenga, por favor dime. Todo bien. Ok. Podemos avanzar más. ¿Podemos qué? Podemos Avanzar. avanzar. Ah, perfecto, gracias Gilberto. Sí, es que Emilio se quedó como pensando ahí. Dije yo, ¿qué está ocurriendo? Nada, estaba terminando de copiar. Ok, está bien, gracias. Muchas gracias. Ok, este es un diagrama en el que te estoy colocando cuando un acuícludo está situado por encima del nivel freático, produce una zona de saturación localizada, donde se congela, por decirlo así. O sea, hay una intersección en la que ya ese lugar ya no va a presentar cambios. Esta diapositiva hace alusión a lo que te había mencionado como acuífero fósil o como depósito fósil. Este de aquí. Este sería el depósito fósil. Ay. El depósito fósil, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que después de ciertos movimientos en la Tierra, después de ciertos acomodos en la Tierra, quedó una capa no permeable por debajo de este depósito. O sea, acuérdate, el acuicludo no es permeable, queda una capa no permeable. Y por lo tanto, el nivel freático que está en este depósito se congela, o sea, ya no va a moverse. El agua ya no hay manera de que el agua ingrese y no hay manera de que el agua salga. O sea, bueno, hay dos maneras en las que pueden salir, ahorita te voy a decir, pero de manera normal, o sea, la transmisión no se va a dar, no va a haber una transmisión hacia el nuevo nivel freático principal. Entonces,
Este tipo de depósitos podemos nosotros incluir un pozo para drenar, o sea, de repente vas ahí buscando agua y, ay, mira, aquí hay agua. Y de repente unos meses después o unos años después deja de salirle agua. Una posibilidad es que esté asociado a un tipo de depósito como este, que es agua fósil, es agua que no se transmite, pero que tampoco recibe. Y una vez que se acabe, ya no va a haber más agua. Al menos en ese espacio ya no va a haber más agua. Otra forma en la que puede llegar a salir es que se forme un manantial, que también va a terminar drenando, obviamente, este espacio, pero pues es una salida natural, no es una salida de pozos. El agua fósil en realidad no tiene muchos problemas. El verdadero problema con ellos podemos asociarlo desde el punto de vista productivo. O sea, si tú como comunidad realizas un pozo o generas un pozo para abastecerte de agua, pues si no llevaste a cabo los estudios adecuados, puede ser que tu pozo haya caído en un espacio como este, o sea, en un espacio fósil, y que después de unos años todo lo que le invertiste en infraestructura pues ya no te va a servir porque ya no va a recargarse más ese acuífero. Por eso es importante saber cómo medir, es importante saber cómo realizar todos los estudios pertinentes para la generación de un pozo y entender cómo se mueve el agua subterránea. O sea, si nosotros no entendemos eso, cómo forman las dinámicas, cómo están los pisos, esto de permeable, semipermeable, no permeable, todo esto se necesita para poder generar este tipo de infraestructura. En este mismo te estoy enseñando, por ejemplo, un nivel, bueno, un pozo no productor. A lo mejor nuestro nivel freático en algún punto estuvo hasta acá y por eso estaba el pozo ahí. Pero con el tiempo y como te lo he ido manejando, el nivel freático cambia. Es muy, no es estable. El nivel freático no es estable. A través del tiempo puede cambiar de manera increíble y no solamente por estacionalidad, sino también por lo demás, ¿no? Los movimientos y eso que van a generar nuevos niveles freáticos. Justamente en lo que te estaba platicando de los acuíferos fósiles, que son bolsones de agua subterránea formados en épocas geológicas pasadas y que a causa de variaciones climáticas pues ya no tienen recargas, ya no se recargan. La otra clasificación, atendiendo a condiciones de yacencia. O sea, cuando hablamos de dónde viene el agua subterránea, vamos a tener tres tipos principales. Agua suspendida o vadosa, obviamente estamos hablando del área no saturada, aguas del suelo someras o freáticas y aguas confinadas a presión o surgentes o artesianas. Esos son los tres tipos de agua o los tres tipos de clasificación para acuíferos de acuerdo a la condición de yacencia, de dónde sale esa agua. Agua suspendida, agua del suelo somera o freática y agua confinada a presión, surgente o artesiana. Composición, bueno, hasta aquí, no sé, copiaré dudas, preguntas sobre las clasificaciones. En una exploración, ¿cómo podemos saber si encontramos un acuicludo, supongo? Pues obviamente, conforme nosotros vamos realizando, antes de poner un pozo, Gilberto, antes de poner un pozo formal, se hace pues se lleva a cabo una revisión. En este caso se manda como, se hace una columna pequeña, o sea, se lleva a cabo una perforación, pero muy delgada, que no requiere de maquinaria más grande que las de los pozos. O sea, obviamente es maquinaria especializada, pero pues es más accesible. Se realiza el micropocito, el chiquito. Ah, claro, maestro, por favor, si puede, si quiere ayudarnos, estaría perfectísimo. Ok, hola, ¿cómo están? Vengo, muy buena todo esto acerca del movimiento de agua subterráneo. Todo está excelentemente muy bien, bastante interesante, como pueden ver. Y bueno, referente a lo que comentó, pues para
poder decir qué clase de tipo de acuífero, pues primero, así de forma muy resumida, se puede, bueno, se hace un estudio de exploración. Ay, será la Entonces, palabra. son métodos, de hecho, que se llaman eléctricos, y es como si fuéramos, como si metieran hay unos métodos, imagínense meter como si fuera unos electrodos o unas varas medias grandes, enterrados en la tierra, ¿no? Y de ahí partimos, no sé, lo podemos abrir como unos 2 o 5 metros y lanzamos un voltaje o una corriente y detectamos una variación en, entre esas dos separaciones de esos dos electrodos. Y así nos vamos tendidos, no sé, en unas líneas pueden ser de alrededor de 1 kilómetro o menos. Entonces, este comportamiento de corrientes que se van a mover en esos puntos, me van a hacer como una figura en el subsuelo que va a variar respecto a la resistividad. Y eso tiene que ver con el contenido de agua. Eso es para detectarlo, dónde se encuentra el posible acuífero. Y ya con base en otro tipo de técnica, posiblemente, no sé, sísmica o algo por ahí más, pues ya se puede discernir o por lo menos inferir qué clase de tipo de acuífero me está formando esa imagen o mapa que depende de las resistividades del medio con base al agua que anda por allá saturada. Entonces, de esa manera se puede determinar un poquito qué clase posible de acuífero estamos ahí metidos, no estamos encontrando. Y ya posteriormente, pues se hace una perforación con con equipo y barrena para ver más o menos a qué profundidades encontramos esas variaciones resistivas y se agrega otra cosa llamada registro de pozo, registro geofísico de pozo. Entonces son métodos eléctricos como enviar una cierta cantidad de corriente allá abajo por medio de, en este caso, de un poquito de fluido de perforación y me va también a dar una alteración o una proporción resistiva con base al agua, la salinidad y la roca. Entonces, de esa manera yo puedo decir qué clase de material está allá abajo, posiblemente con la exploración y delimitar cómo se puede encontrar ese tipo de acuífero y a qué profundidad. Y ya posteriormente se puede hacer la prueba de bombeo, que es el común para determinar ya otras propiedades de ese movimiento de agua subterránea. Entonces, no sé si así lo aclaré. Es que eso lo hice hace tiempo. No, está bien, no, pues está hablando de sus experiencias. O sea, yo no he tenido la oportunidad, o sea, yo he estudiado el tema, pero yo no he tenido la oportunidad. Entonces, qué mejor que alguien que lo ha hecho nos platique. No, sí, es más o menos de esa manera. Y dentro de esos métodos de exploración sí hay varios, son métodos eléctricos como tal, y existen varios tipos de diseño para poder penetrar un poco más, algo llamado tomografía, como algo parecido en medicina, Ujú. semejante la técnica, pero para el subsuelo, y para delimitar ese tipo de acuífero. Y ya con base a las imágenes que vayan saliendo, más otros estudios geológicos, pues se puede determinar qué tipo de acuífero estamos viendo. Y ya los registros como tal geofísicos, que así le llaman, o registros eléctricos, pues ya lo ven más a detalle, las capas, a qué profundidad y otras propiedades de roca y del agua, principalmente. Muy bien. Dice, es que en el terreno de mis papás queremos hacer un pozo. Ah, es que pregunta al maestro, el compañero Gilberto, porque quiere hacer un pozo en su casa. Bueno, en su casa, bueno, pues no Poner un sé, terreno. en un terreno, sí pueden hacer algo de eso, se ha llamado comúnmente, le digo, un método de exploración, son sondeos eléctricos verticales, así se llama, un CEP, y pues delimitando unas, unas líneas o de tendencia, bueno, más o menos alrededor, les digo, pues depende del estudio y a qué profundidad más o menos se quiera. Pueden alcanzar líneas quizás de menos de 1 kilómetro, medio kilómetro, y dependiendo ya con el equipo que tenga la potencia para poder ver toda esa capacidad un poco más a profundidad. Y sí, sí se lleva pues sí algo de tiempo. Y después la interpretación es lo más interesante. Un poco complejillo, Sí, pero sí.
Siempre es lo más interesante. Pues bueno, creo que con eso el compañero Gilberto dice que gracias. De nada. Gracias por la explicación. Pues bueno, muchas gracias, bueno, de mi parte, muchas gracias, doctor, por compartirnos No de nada. métodos de exploración. Listo, chicos, si no tienes preguntas, ¿tienes alguna otra duda o alguna pregunta para el doctor o alguna duda sobre lo que estamos viendo ahorita? Si no, para que avancemos. Te dije, no seas malo, contéstame. Aunque sé que no. Ok, No, profesora, ese. muy bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar rápido de la composición natural de las aguas subterráneas. Obviamente la composición va a tratar o va a hablar sobre todo sobre su composición química. Pero ¿cómo es que se va obteniendo? De manera muy rápida, cuando te hablé sobre los sistemas, o sea, el sistema local, el sistema regional, el sistema intermedio, te mencioné que mientras el agua da recorridos más largos, obtiene mayores minerales, o sea, obtiene una mayor concentración mineralógica. Aquí quiero que observes, este es un diagrama de evolución, o sea, es una figura que representa la evolución de la composición natural que podemos encontrar en las aguas subterráneas. Como hemos estado haciendo, hemos viajado junto con el agua, o sea, intentamos hacer el viaje que está haciendo el agua. Y pues todo inicia aquí, ¿no? En esta zona de recarga, o sea, con la precipitación de nuestras nubecitas dentro de la zona de recarga. Al ingresar a esta zona, va a cargarse de dióxido de carbono que va a tener origen en el suelo, o sea, cuando entra a la zona edáfica, va a cargarse primeramente de dióxido de carbono. Esto va a hacer que pueda disolverse la roca carbonatada que exista en la zona, o sea, el agua junto con el dióxido de carbono sean un buen disolvente para la roca que se presente ahí, que tenga estas características, lo que le va a conferir dureza y facies bicarbonatadas cálcicas al agua. O sea, le va a conferir dureza. O sea, seguramente has escuchado esos términos de dureza, sobre todo las personas que tengan acuarios. Esto habla sobre todo de la composición química del agua. En esta primera etapa, el agua todavía va a mantener suficiente oxígeno disuelto. Acuérdate que sigue ingresando de la atmósfera, o sea, apenas está empezando pues su viaje, apenas está comenzando a ingresar. Y justo por la cantidad de oxígeno presente, va a poder oxidar la materia orgánica que se encuentre, además de los metales que puedan ser reducidos, como el hierro, ya sabes, el hierro por excelencia es de los elementos que tienden a hacer reacción con el oxígeno. Entonces, en este punto, nuestra agua tiene dureza, se vuelve un poco más dura. Entonces, siguiendo avanzando, o sea, conforme comienza a avanzar, el agua, la parte del agua que se puede descargar por un manantial principal, que es este de por aquí. O sea, puede llegar a tener una descarga. Otra pequeña parte va a quedarse atrapada en el techo semiconfinante, o sea, va a quedarse atrapada en esta área. Y por supuesto que va a intentar avanzar, o sea, va a empezar su recorrido a través del subsuelo. En el caso que estamos viendo aquí arriba, no existe potencial suficiente para la descarga submarina. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no puede llegar todavía hasta el mar. Todavía no tiene las posibilidades de llegar hasta allá. Y buena parte pues se va a ir quedando cautivo. Se va a ir quedando cautivo. De hecho, creo que lo que más se nota en esta imagen es justamente que el agua que sí va a lograr llegar, pues va a ser el agua que es superficial. Pues el agua va a tener que atravesar cada una de estas secciones, que es la A, la B y la C, como parte de su recorrido necesario para poder llegar justamente a nivel del mar. Acuérdate que el agua se mueve por intención gravitatoria. Vamos a hablar detenidamente de los siguientes pasos, del A, B y el C. Obviamente este es un camino general,
el agua subterránea en general, este es un camino general porque el agua puede tener muchas particularidades. Perdón, estaba yo haciendo pleonasmos. Entonces, la composición natural va a ser el resultado de la evapoconcentración de las sales atmosféricas que se aportan como aerosol marino. Va a ser la interacción del agua con los minerales del suelo, ya sea hidrolizándolos o por cambio en el estado de oxidación-reducción, y por la incorporación de aguas salinas residuales, que también le llamamos relictas, que aún no han sido lavadas. Entonces, esos 3 pasos son los que le van a dar esta composición al agua, o sea, es lo que le van a dar su composición mineralógica. Y entonces comienza a avanzar el agua. O sea, una vez que delimitamos como los pasos que va a seguir, vamos a avanzar con el agua. Acuérdate que nuestra agua viene pues dura, ¿no? O sea, viene manejándose desde este punto, viene avanzando y llega al punto A. En el punto A probablemente ya se consumió el oxígeno que el agua tiene disponible, o sea, ya no tiene oxígeno disponible, y la presencia de materia orgánica puede llevar a la reducción de sulfatos con producción de sulfuros. O sea, ya para esta parte vamos a encontrar elementos como estos. También vamos a hablar de reducciones del hierro por medio de los iones solubles, aunque esto lo hizo desde el inicio, ¿no? Desde que ingresó, justamente por la presencia del oxígeno. ¿Esto qué va a provocar? O sea, estos elementos, ¿qué van a provocar en el agua? El agua va a tener un aumento en la alcalinidad y, por supuesto, va a hacer que exista una posible precipitación de sulfuros metálicos, gracias a todos los minerales que estamos mencionando. Bueno, a todas las sustancias, a todos los elementos, porque no son minerales, a todos los elementos que estamos mencionando. Obviamente en este ejemplo estamos hablando de sitios que tienen agua salada previa o tienen espacios como previos con rasgos o con puntos que tenían agua salada y por lo tanto se produce un intercambio catiónico. O sea, al nosotros aumentar la alcalinidad, va a producir un intercambio, lo cual, si el agua era dura en cuanto ingresó, en este punto nuestra agua va a perder dureza. Y eso va a hacer que se vuelva bicarbonatada sódica. O sea, va a volverse agua blanda, básicamente. Entonces, ahí ya hubo un cambio de elementos por medio de intercambios catiónicos. Una vez que seguimos avanzando a B, en B vamos a encontrar que puede haber una mezcla entre agua dulce y salina. O sea, en este ejemplo, ¿no? Estamos llevando a cabo cómo se va transformando el agua, o sea, cómo se va complementando el agua a través de este ejemplo. Entonces, presumiblemente con carácter reductor y de intercambios catiónicos que dependen de sí, de la salinidad, esta va creciendo, o sea, esta va incrementando. Va habiendo un endurecimiento y va habiendo una precipitación de carbonatos. O tal vez pueden existir una disminución. O sea, acuérdate que los ablandamientos, como te lo dice aquí, son aumentos en el sodio y una posible disolución de carbonatos. Estos son los 2 escenarios que podrían pasar si en este espacio hubiera una mezcla de agua dulce con agua salina y hubiera ciertas características de reductor y de intercambios. Una vez llegando a C, el agua es de composición próxima ya a la marina, o sea, ya vamos a tener que es muy, muy similar a la marina, aunque tiene muy poca renovación, lo que nos puede sugerir que sea reductor, o sea, que el agua se vuelva reductora, lo que provoca la ausencia de sulfuros, de óxidos de sulfuro, la presencia de otros elementos también asociados al sulfuro, bueno, al azufre, y quizás la presencia también de hierros, de elementos nitrogenados y de metano. Entonces, como puedes ver, el agua subterránea va a tener diferentes cambios dependiendo del terreno. O sea, lo que quiero que notes en este ejemplo
es que dependiendo del terreno y dependiendo de las condiciones, tanto de las rocas como de si hay agua atrapada de otro tipo, como en este caso agua salada, todas estas interacciones le van a proporcionar al agua subterránea características únicas. Seguramente has tomado agua de manantial, por eso el agua de manantial sabe tan diferente, porque tiene una gran cantidad de elementos asociados, justamente por todo el viaje que hace el agua. Aquí te pongo una composición del agua subterránea, también de manera general, ya con números. ¿A cuánto encontraríamos? Comparado, obviamente, comparado con el agua de mar, comparado con el agua de los ríos. Fíjate bien, por ejemplo, el pH es menor que en otros tipos de cuerpos de agua. Y viene toda una serie de elementos desglosados, dándonos números en, pues en el caso de los elementos, pues en gramos, ¿no? Por eso vienen incluso cosas como 0.004 de bromo o de estaño, aluminio, níquel, cobre, bario, zinc, manganeso. De todos los elementos vamos a encontrar, pero fíjate, vamos a encontrar en menor proporción algunos y en mayor proporción otros. Creo que de los más abundantes, aparte de contemplar el pH, que no se mide de esa manera, pues son el cloro, nitrógeno, bueno, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre. Estos van a ser como de los más presentes, de ahí para abajo, ¿no? El sodio, el calcio, el magnesio, el potasio. Déjame ver qué hora es. Creo que esta es la última que vamos a ver hoy. Y pues sí, voy a tener que abusar de su amabilidad y tendremos que terminarlo de ver en la próxima clase. Las aguas subterráneas que proceden de acuíferos carbonatados son generalmente bicarbonatadas, clásicas y magnésicas. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen magnesio y calcio asociado a su composición, siempre y cuando sean acuíferos carbonatados o acuíferos kársticos. Si hablamos de acuíferos detríticos, vamos a ver que estos normalmente no tienen tanta mineralización. Acuérdate, están asociados a rocas sedimentarias. O sea, ya de por sí la roca sedimentaria tiene su propia historia, ¿no? De que ha sido arrastrada a través de varios sitios. Entonces, por lo tanto, la mineralización es más baja y la variabilidad en su composición, pues también es mínima. Aquí podemos ver las aguas que están en cuencas detríticas y en los aluviales de los ríos. Tenemos obviamente la existencia de la composición de las aguas subterráneas de las zonas volcánicas, que es así, tiende a ser homogénea en el sentido de que casi todas las aguas asociadas a este tipo de rocas o a este tipo de zonas, pues tienen la misma composición. En las zonas costeras, a diferencia de las zonas volcánicas, el agua va a estar más mineralizada. Acuérdate que ya llegando a la costa, pues obviamente el agua ya hizo un recorrido mayor, ya hizo un flujo mayor y por lo tanto ya tuvo la capacidad de absorber y de realizar asociaciones con diferentes elementos. Y tenemos la existencia de materiales evaporíticos, como son las sales, el yeso. En el terreno van a provocar un alto contenido de sulfatos, cloruros y sodios en el agua. O sea, si nuestro suelo tiene estas sales, probablemente el agua tenga estas características. Y normalmente, como lo dice ahí, están asociadas a yesos, que bueno, ese es un dato extra, ¿no? Que están algunos relacionados con la edad del Triásico. Entonces, como puedes ver, la composición va a variar mucho y en este caso, esta me gusta mucho porque te habla de los acuíferos que estuvimos viendo a través del tiempo, asociados a características específicas. Y yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque ya casi tenemos que irnos y para que no salgas corriendo. No sé, maestra Eli, si tienes algún comentario para ellos, maestro Roberto. Por ahorita no, chicos, la
Sí, más. Bueno, no, de una vez les voy a subir un material para que lo vayan consiguiendo para lo que es la práctica de cuencas, que sería la siguiente semana que la estaríamos trabajando. Y son materiales muy básicos, pero para que los puedan tener, se los subo a Classroom junto con la copia que tienen que imprimir y el material que necesitan para la siguiente semana. Vale. Sí. Y la Ok. presentación también, bueno, esa presentación también la va a subir usted a Classroom. Esta presentación, no sé, o sea, es que pensaba subírtela cuando ya la acabáramos. De hecho, todavía no Ok. acabamos el tema, o sea, todavía no acabamos el tema. Pensaba subírtela cuando acabáramos. Ok. Sí, gracias, profe. Sí, claro. Y Doctor. Gracias, pues de mi parte, pues, no, yo creo que igual está bien esta parte y que sigan repasando sobre todo eso. Pues sí, son muchos conceptos, pero pues ya después creo que también me toca a mí dar la parte de aguas ahora superficiales. Así es. Bueno, muy bien, aprovecho igual que tenemos la presencia de la licenciada Citlali con nosotros. Muchos de ustedes, chicos, no la conocían. Ella es nuestra mano derecha en la materia, nos ayuda muchísimo en la parte de administración, en la parte de la organización de nuestros grupos, también contamos mucho con ella. Entonces, bueno, aprovecho que está aquí para presentársela, si ustedes la conozcan por lo menos por medio de en línea. Hola, mucho gusto. Hola. Lo siento, no sabía que estaba aquí. Lo que dije de casas no era real. Pues un saludo desde aquí, Un saludo. con el Google Meet, y pues nada más poquito porque también hace rato estaba trabajando, entonces por eso tuve que salir. Entonces, les mando un saludo a todos, chicos, no se desesperen, estoy oyendo sus comentarios. Muchas gracias, Citlali. Fichado, Eddie, fichado. No es cierto. Dios mío. Claro Dios que mío, no, qué claro que no. mala Aquí, suerte aquí tenemos. eso no existe, ¿eh? Tómelo como broma, eso no existe. Como, ok. Muy bien, chicos, pues bueno, por hoy sería todo. Te veo la siguiente clase. Terminaremos cuando nos volvamos a ver, cuando el destino nos alcance.